Y vamos a estar compartiendo allí en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 3, de los versículos del 8 al 22, vamos a estar compartiendo un tema que se llama una buena conciencia. Amén. Y lo vamos a distribuir rápidamente en 5 puntos que hemos de estar hablando en esta tarde. Y bueno, que sea de bendición para cada uno de ustedes. Padre, en esta hora, Señor, gracias por poder estar, Señor amado, compartiendo de ti, hablando de tus maravillas, Señor amado, que cada día, Señor, nos sorprende a cada uno de nosotros, Señor, esas maravillas tuyas, Padre de la gloria, Señor, que en esta hora, Padre, seas tú ministrando mi vida primeramente, Señor, para que puedas llevar el mensaje a tu pueblo, a tus hijos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar allí con el primer versículo, que es el versículo 8. Dice: finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Amén. Dice allí que hay que ser todos de un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente, que es difícil a veces, ¿no? Misericordioso, el tener misericordia con el prójimo, ser amigable, amén, con todo. Y sobre todo tener entre ustedes ferviente amor, amén. Dice allí en Primera de Pedro también, en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 8, dice: ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Siempre es importante en todas las cosas del Señor el tener amor. Ser un testimonio vivo del amor de Dios, practicar la empatía, perdonar con facilidad, qué difícil que es a veces, ser generoso con quienes nos rodean, fortalecer la unidad en la iglesia y en nuestras relaciones personales. Amén. Qué maravilloso que es el poder, dice, perdonar con facilidad. Qué difícil que es eso, ¿no? Perdonar con facilidad. Ser generoso con quienes nos rodean. Fortalecer la unidad en la iglesia y en nuestras relaciones personales. Ahora vamos a ir al punto 2, que habla allí el versículo 9. Dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Dice allí: no devolver mal por mal, ni maldecir, ni devolver maldición. Amén. Ni devolver cuando nos maldicen. Vemos que allí el Señor en la cruz del Calvario lo insultaban, le pusieron esos clavos allí en sus manos, en sus pies, y sus propios amigos lo traicionaron y lo llevaron a la cruz. Y sin embargo él le decía al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Él los perdonaba allí en la cruz a cada uno de esas personas que le estaban haciendo daño. Y muchas veces, qué difícil que es eso. Y dice allí en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, no debemos dejar que el mal nos venza. Debemos de vencer el mal con el bien. Estamos llamados a una respuesta diferente. En lugar de vengarnos o maldecir a aquel que nos ofende, responder con bendición. Así tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Si no tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas, vamos a reaccionar siempre en forma violenta. Debemos de pedirle cada día al Señor que nos dé esa gracia, que nos bendiga con su Espíritu Santo y nos dé esa gracia para no poder reaccionar en diferentes situaciones de mala manera. No vengarnos, no maldecir y no responder con maldición. Dice: si tenemos la gracia de Dios en el trabajo, en las redes sociales, aún en nuestras casas, aun cuando nos provocan, como seguidores de Cristo debemos de resistir la tentación de contestar con enojo. No debemos de contestar con enojo.
ni con ira. Debemos de responder con paciencia y amor, confiando en Cristo, nuestro defensor. El Señor Jesucristo, allí cuando fue a la cruz del Calvario, cuando Él partió allí al cielo, dijo que Él nos dejaría huérfanos, que siempre estaría con nosotros. Entonces, qué importante que es para cada uno de nosotros saber que Dios y el Señor Jesucristo están siempre con nosotros. Y que simplemente debemos declamar a ellos y saber que inmediatamente el Señor viene en nuestra ayuda. Cuando se produce ese problema, cuando se produce el enojo, cuando se produce la ira, cuando nos calumnian, cuando nos quieren hacer caer en diferentes situaciones, debemos de decir, el Señor me defiende. El Señor es quien pelea por mí y quien defiende mi causa. Entonces, como decía, no sea vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Vamos a ver el punto 3, que dice el versículo 11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y su oído atento a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Si cada uno de nosotros hacemos mal a nuestro hermano, a nuestra familia, a nuestros amigos, aun aquellos que son nuestros enemigos, no dice la palabra que le tenemos que hacer bien no solamente a los nuestros, dice contra aquellos que hacen el mal. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. O sea, si somos justos, el oído del Señor siempre va a estar atento a nuestras oraciones. Buscar la paz y vivir con rectitud, apartarse del mal. Y dice en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 9, bienaventurado, allí en el Sermón del Monte de Jesús, dice, bienaventurados los pacificadores, porque siempre la paz, siembran la paz y rechazan el mal. Esas personas que siempre están pacificando, amén. Ellos serán llamados, dice la palabra, hijos de Dios, amén. Por eso siempre es bueno ser pacífico, porque en todas las cosas Dios está con cada uno de nosotros, amén. Dice, rechazar el mal no es evitar conflictos a toda costa. El rechazar el mal no es evitar conflictos, sino de manera que nuestra vida y actitud reflejen a Cristo. O sea, no es que rechacemos a toda costa las situaciones, sino que las actitudes con las cuales, la manera nuestra de reaccionar, de cómo reaccionamos como hijos de Dios, tiene que reflejar que en nuestra vida está el Señor, que en nuestra vida Jesús está operando, Jesús está viviendo, el Espíritu Santo está morando en nuestras vidas. Vamos a ver allí el 4, que es el versículo 15, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que los demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre con mansedumbre cuando nos pregunten por qué somos cristianos, por qué estamos sirviendo al Señor, por qué el amor de Cristo mora en nuestra vida, por qué seguimos a Cristo y no al hombre, por qué si el hombre nos puede dar capaz mejores cosas. Ahí es cuando nosotros damos nuestras razones, pero en amor, no imponiendo, ni gritando, ni insultando, ni enojándonos, simplemente en amor, porque dice la palabra, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, santificarlo a Dios en nuestros corazones y estar siempre preparados. ¿Cómo nos preparamos? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la búsqueda de Dios. Ahí nos preparamos para nuestra defensa, porque también vemos allí que el Señor dijo que Él nos daría cuando fuéramos detenidos o llevados por su causa, Él nos daría qué deberíamos de contestar o qué deberíamos de decir, porque Él siempre prometió estar con nosotros.
porque nos vemos allí en el libro de Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, 17, dice, 2, 1, 7, capítulo 2, versículo 1, 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. O sea, que si Dios no te dio espíritu de cobardía, te dio el dominio propio, para que dominemos nuestra lengua, nuestra mente, nuestro corazón. El Señor nos dio el dominio propio. Simplemente debemos de confiar en Él y buscarlo. Y como le decía, prepararnos estudiando la palabra de Dios, orando, para que el Espíritu Santo nos dé sabiduría cuando compartimos el Evangelio con otro, por ejemplo, en una conversación casual o formal. Compartimos nuestra fe con humildad y respeto. Simplemente compartimos nuestra fe, sin empujar, sin pechar, sabiendo que la palabra es de Dios y no de nosotros. Entonces, compartimos nuestra fe con humildad y respeto, pero sabiendo que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino nos dio poder y dominio propio, para que hagamos su voluntad. Amén. Ahora vamos a estar viendo el punto 5. Gloria a Dios. Allí en el versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Gloria a Dios. Allí, como les decía, el Señor murió porque era necesario que un justo muriera por todos los pecadores. Dios tenía que usar a una persona justa para que muriera por cada uno de nosotros. Y así el Señor Jesús tuvo que ir a la cruz y padecer por solo una vez por los pecados. Dice que el justo padeció por los injustos para que nosotros podamos ser llevados a Dios, para que podamos aceptar al Señor y podamos ser llevados a su presencia. El Señor fue muerto a la verdad en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. Dice allí también que fue allí en el 19 y le predicó a los espíritus encarcelados. Esos espíritus que habían muerto y estaban en prisiones allí, y Jesús bajó, dice, a las profundidades a predicarle a esos espíritus encarcelados. Bajó en espíritu, fue vivificado en espíritu y predicó en el espíritu. Lo que otros desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, fueron 8 salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y en él están sujetos ángel, autoridades y potestades. Entonces, esto, allí en el capítulo 1 de Pedro, en el 2:23, dice que Jesús, cuando le maldecían, él no respondía. Él decía, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Lo escupían, le hacían de todo. Pero él no maldecía, sino que bendecía. Y él tuvo que morir allí, como decía, siendo justo por los injustos, confiando en la justicia de Dios. Y debemos de vivir con integridad y reflejar el amor de Cristo en nuestro caminar. Confiar en Dios en tiempos difíciles, ser un testimonio vivo del Evangelio en nuestro caminar. Dios ve el esfuerzo por vivir para Él y compartir tu fe. Dios ve el esfuerzo de cada uno de nosotros. Dios ve cuando nos estamos esforzando por compartir su fe y no nos va a dejar solos. Dios no nos va a dejar solos en ninguna circunstancia. Cuando Él ve que estamos luchando muchas veces por llevar una palabra o por llevar un mensaje a alguien que no conoce, como decía el hermano pastor, tal vez a algún hospital, alguna cárcel, algún lugar donde alguien necesita una palabra de aliento, a esos lugares, o algún amigo, algún compañero, alguien que tú le llevaste de pronto esa palabra de aliento, y tal vez te cuesta, se te hace difícil muchas veces, en este mundo que está tan convulsionado,
que tantas cosas el mundo ofrece a la gente, ¿no? Para que se aparten del amor de Cristo. Pero el Señor está a las puertas de venir a buscar a su iglesia, y qué importante que podamos estar preparados y podamos saber que Él nos da la victoria y que tengamos una buena conciencia de todas las cosas del Señor, sabiendo que su muerte no fue en vano allí en la cruz del Calvario. No fue en vano, porque fue para que cada uno de nosotros pudiéramos ser salvos y pudiéramos llegar, como dice la palabra, a los pies del Señor. Por eso que es importante que podamos hacer su obra, ¿no? Y vivir con integridad, siempre reflejando el amor de Cristo, reflejando el amor de nuestro Señor en nuestras vidas. No es fácil, porque muchas veces andamos con mala cara, con mal humor, con diferentes situaciones, nos peleamos con uno, con otro, en la calle, como decía, en el trabajo, en las redes sociales, hoy en día que están tan de moda. Y muchas veces, qué difícil que es trasladar ese amor de Cristo, amén, en nuestras vidas. Pero eso es lo más importante para nuestro testimonio. Si queremos ser testimonio allí afuera, a donde está todo eso que decíamos, que el mundo está convulsionado, que podamos ser esa luz que se pone sobre la mesa y no que se esconde del lado de abajo. Que esa luz pueda estar allí alumbrando a todos los que están en la casa. Amén. Vamos a darle gracias entonces a nuestro Padre esta maravillosa tarde. Padre, te doy gracias en esta hora, Padre de la Gloria. Ayúdame a que tu amor se vea en mí, Señor. Ayúdame a responder con gracia en todo momento, con valentía, con paciencia, Señor, sabiendo que tu Espíritu Santo está viviendo en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a llevar tu Evangelio, Señor, ese Evangelio tuyo, Señor amado, Padre de la Gloria, para poder, Señor, arrebatar todas esas almas, Padre, que están hacia afuera, Señor. Te doy la gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén.